11 de la mañana con 12 minutos, estamos para toda la Patagonia chilena Argentina a través de Polar Comunicaciones en todas nuestras plataformas. Muchas gracias por estar ahí, por escribirnos tanto durante toda la mañana a través de Facebook, que ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también a través de el WhatsApp. Está el bloque de salud, como buen día jueves a las 11 de la mañana aproximadamente, está con nosotros y los vamos a saludar rápidamente. Lo tengo acá, por cierto, Maritza Pumarino, que es del Departamento de Salud Mental. Ya me va a explicar ahí con detalle su cargo. ¿Cómo estás, Maritza? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Un gusto que estés con nosotros. Gracias, igual. Y Fernanda Hernández, psicóloga del Servicio de Salud de Magallanes. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, buenos días. Vamos a hablar con nuestras amigas de depresión. Nuestra región, lamentablemente, se caracteriza por ser una región con altos niveles de depresión, incluso con altos niveles de suicidio. Y yo no sé si esta es época o temporada, la primavera, después del invierno, parece que estamos justo entrando a un periodo que es crítico, complejo para la gente con depresión. ¿Somos una región depresiva, Maritza? Sí, la verdad es que las estadísticas nos dicen que en el año 2018-17 existen 2.357 personas diagnosticadas con depresión en la región de Magallanes. Harto. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, hemos tenido años, es como con mayores índices. Lo importante es que la depresión es curable, es tratable, ¿no es cierto?, y parte de la base, ¿no es cierto?, en atención primaria. Ya. Todas las personas, ¿no es cierto?, que acuden a atención primaria, lo ideal, ¿no es cierto?, es que puedan tener, ¿no es cierto?, una evaluación y cuando con los síntomas que ellos puedan presentar, poder ser atendidos por los profesionales. Porque hay diversos tipos de depresión. Hay diversos tipos, diversos niveles, ¿no es cierto? Depresiones leves, moderadas, severas, depresión posparto. Hay una gran gama, ¿no es cierto?, donde está el tema de la depresión. Sin embargo, ¿no es cierto?, en se dice que un tercio de las personas que acuden a en atención primaria en los CESFAM tienen una depresión. Harto. Bastante. Estoy hablando a nivel nacional. Sí, no, pero igual es preocupante. Es muchísimo. Sí. Además porque se va como uniendo con otras enfermedades. Entonces las personas normalmente acuden por un síntoma específico, más allá del tema efectivamente de su cómo se siente, cómo se ha estado trabajando, y ahí es donde es el ojo clínico que deberían tener los médicos para poder llegar a diagnosticar una depresión. La depresión es una garantía GES en el país, sí. Por lo tanto, significa que la persona tiene un tratamiento asegurado por 2 años. Fernanda, ¿por qué se provocan o se producen las depresiones? ¿Por qué uno puede ser depresivo? Bueno, yo diría que hay, dentro de los distintos tipos de depresión, se pueden presentar reacciones frente a un evento especial, ¿cierto? O una situación extremas, de la vida. No, tenemos depresiones en distintos niveles. No, situaciones extremas, decía yo, en la reacción a situaciones extremas, o puede ser cualquier situación que te gatilla. Que genere un estado, ¿cierto? Porque cuando hablamos de depresión leve, por ejemplo, vamos a decir que es una depresión leve y reactiva, cuando la persona reacciona a una situación, por ejemplo, el término de una relación, la pérdida de alguna persona querida, ¿cierto? Ahí puede transformarse en un proceso más largo, que es un duelo, con síntomas depresivos. Lo cierto es que aparece desgano, desmotivación, dificultades para dormir, o al revés, hipersomnia también. Gente que empieza a dormir más de la cuenta. Y se acuesta cada rato, uno va a ver a alguien y está acostado, ¿no? Se duerme, ¿cierto? O se despierta demasiado temprano y no logra las horas totales de sueño. Empieza a tener dificultades en la relación con los demás. ¿En la socialización? Sí, en la relación con la familia, con las amistades. Pérdida de el gusto, ¿cierto? Y la satisfacción por las actividades que le agradaba realizar. Empieza a aislarse un poquito y a cuestionarse. Hablamos de depresión cuando afecta las distintas áreas, individual, familiar y social. Y aparecen síntomas físicos también. Son personas que pueden manifestar distintos dolores tensionales, también musculares. Tenemos una variedad tremenda, pero estamos hablando en este momento de una depresión reactiva, una reacción a una situación. Es decir, si yo le pregunto a la persona, ¿por qué crees que te sientes así?, vas a ver
relatar la causa. Ya. También podemos encontrar depresiones donde no haya causa externa o consciente, ¿no? Tal vez no sea consciente, dependiendo de la edad de la persona también. Eso quería preguntar. Sí, ¿Puede haber alguien que tenga depresión y que lleva muchos años con depresión y ya no sabe o no se da cuenta y tiene una forma de actuar y realmente es una depresión lo que tiene, pero no se ha tratado jamás? Por supuesto, porque están las depresiones biológicas que se producen por descompensaciones químicas a nivel cerebral, ¿cierto? De conexiones neuronales y a través de ciertos medicamentos se compensan estas sustancias que faltan en el organismo, ¿cierto? Para nivelar los estados de ánimo. Ahí diferenciamos, ¿cierto?, entre la depresión reactiva, reacciona a algo, o una depresión que es biológica, que es parte de la persona y que puede tener un componente genético. Ahora, dentro de ellas hay episodios de depresión leve, moderada, depresión mayor, ¿cierto? Va dependiendo de la cantidad de tiempo que se mantenga el estado de ánimo bajito, ¿cierto? Y se hacen diagnósticos diferenciales también, porque hay varios trastornos de personalidad, por ejemplo, que tienen componentes depresivos. O pueden estar asociados a enfermedades de otro tipo, ¿cierto? Como enfermedad de la tiroides. Ya, por ejemplo, sí. Que genera estados depresivos, sí, ¿cierto? Pero ahí hay una descompensación que tiene que ver con las hormonas. Ajá. ¿Sí? Y también puede estar concomitante con la depresión, producto del estado físico que es complejo. Lo más bravo, lo más crudo de las depresiones es que pueden terminar con el suicidio, Maritza. Sí. Y las estadísticas también indican que estamos ahí, arriba, punteando. Yo no sé si eso ha ido equilibrándose o bajando los niveles de suicidio en nuestra región. Al parecer sí en los últimos años, ¿no? Poco. Ya. Ha disminuido un poco. Lo que pasa es que, claro, se asocia, ¿no es cierto?, a un tema depresivo, pero también, ¿no es cierto?, tenemos personas que atentan contra su vida por diversos motivos. Sí está ligado a la depresión. Ya. Ahora, ¿de una u otra manera siempre o no necesariamente? No necesariamente. Ya va a depender de los rangos etarios también. Ya. Que eso también es como muy importante. Ahora, yo creo que la OPS y la OMS está haciendo un tremendo trabajo ya en capacitar a profesionales en todo el país en jornadas de 3 días, 2-3 veces al año, durante 3 años ya, con respecto a patologías que son las más severas con respecto a la salud mental. Y lo que significa eso es que después las personas, cuando se van a capacitar, llegan a su región, hacen las réplicas que está dado para salud, para atención primaria, toda la población. Entonces se entregan como un cierto, para que todos puedan manejar el mismo vocabulario, lo mismo. Y no está solamente dado para los profesionales, sino que para los técnicos, para las enfermeras, para matronas, para todo aquel que tiene que trabajar con las personas. Entonces lo ideal es que, ¿no es cierto?, ahora se vienen nuevas réplicas acá regionales con respecto al MSTGAP, y la idea es que puedan ir participando. Es como la parte más importante en el sentido de que lo que se ha desplegado a través de la OPS y la OMS es muy significativo en este país. Ya, perfecto, qué bueno. Sí. Les invito a colocar su audífono porque tenemos una auditora que seguramente les quiere hacer alguna pregunta o dar alguna opinión. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Aquí estamos. Sí, yo quisiera saber qué es lo que es la crisis de pánico. Yo la he tenido y todavía no me he sanado muy bien. Siempre va y viene. Quisiera saber eso solamente. Muchas gracias y muy amable. Dale, Cristina. Ojalá. Estoy escuchando la Polar y voy a escuchar la respuesta. Te van a responder inmediatamente. Chao, Cristina. Un beso. Gracias por llamar. Chao, chao. Luego. ¿Quién? ¿Fernanda? ¿Maritza? Fernanda. Aquí voy. ¿Qué es la crisis de pánico? La crisis de pánico, se debe a una serie de reacciones físicas que están asociadas a un estado de ansiedad o angustia. Ya. ¿Sí? Hablamos de un temor a algo que no está claro, no está consciente, ¿cierto? Y que produce palpitaciones, estado de ansiedad, de angustia, agitación motora, un estado de temor o de miedo. Necesita tratamiento médico. Ya. Debe ser tratado con medicamentos. Okay. Por lo tanto, no es de orientación solamente terapéutica y psicológica, sino que es conveniente que sea atendida por un psiquiatra. Ya.
¿cierto? Porque puede producirse debido a periodos largos de estrés que no han sido tratados. Muchas veces tomamos el estrés como algo tan simple, ¿cierto? De sentido común. Y no es de sentido común tan así, porque si dejamos pasar esos procesos, comienzan los mareos, ¿cierto? Primero, la opresión en el pecho, el ahogo, ¿no? Como dificultades para respirar, y la persona siente que no sabe qué le pasa y principalmente no conoce los mecanismos para controlar su estado. Y le va y le viene, dice Cristina. Quiere decir que no se está claro, tratando, claramente. Claro. ¿Qué tiene que hacer Cristina? ¿Tiene que ir a un consultorio, al hospital? Al consultorio, atención primaria inicialmente, sí, como, bueno, Marisa, por favor. La ideal es que si ella está inscrita en un CEFAM, acuda a su CEFAM, pida en el SOME una hora de atención y que el médico que la vea le dé todas sus características a ella y pueda entrar al programa de salud mental, ¿no es cierto?, que presenta cada uno de los CEFAM. Okay. Si esto persiste, ¿no es cierto?, todos los CEFAM cuentan con un consultor psiquiatra que va cada 15 días, tanto en infantil como en adulto, a trabajar con los equipos de salud mental, y es donde ellos presentan, ¿no es cierto?, aquellos casos que presentan mayor complejidad. Ya, y perfecto. si no, el psiquiatra es visto, la persona en consultoría, en este caso la señora Cristina, puede incluso ser derivada a nivel secundario. Ya. Esos son los pasos que hay que seguir. Ok, Cristina tiene que ir a tratarse, no puede estar esperando que se le va a pasar solo la crisis de pánico, porque las crisis de pánico no pasan solas. No, necesita tratamiento. Ya, perfecto. La luz, ¿afecta o no afecta en la depresión? Que tengamos una horita más de luz en la tarde, ¿nos ayuda? Claro que sí. Afecta. Qué bueno que lo digan ustedes, que saben del tema. Yo creo absolutamente que sí, pero... Afecta en el estado de ánimo general de las personas. La gran mayoría de las personas funcionamos con el ciclo de luz y tenemos sueño en ciclo de oscuridad generalmente. Hay todo un proceso orgánico al respecto, y los cambios de luz y los cambios de temperatura afectan a nivel físico, ¿cierto?, el hipotálamo, y es cuando se producen, a veces, no en todas las personas, cambios emocionales importantes cuando hay alguna sintomatología de base, ¿cierto? Se acentúa en estos periodos primaverales, ¿cierto?, cuando cambia la luz y aquí nos pasa abruptamente que comienza a amanecer mucho más temprano. Sí, en una semana nosotros nos ha cambiado la luminosidad en la mañana, ¿no? Absolutamente. Hay un cambio de estado de ánimo ahí. Pasa en que la persona que tiene una depresión, cuando empieza a iluminarse, llega la primavera, no entiende que ella esté depresiva y que todo el mundo esté contento porque hay mucha luz, y hace una semana no había tanta luz, entonces como que entro en un estado de depresivo, claramente. Se asocia también a esa parte, hace unos años atrás se asociaba que recuerdo que el doctor Bucco, si en algún momento lo decía, que Juan Bucco. Sí, que las personas, ¿no es cierto?, cuando llega la primavera estamos asimismados, ¿no es cierto?, y encerrados en su espacio. Por el invierno, ¿no? Por el invierno. Entonces llega la luz, ¿no es cierto?, y nos cuesta regular y que podamos como funcionar. Y hay personas que efectivamente, había un estudio hace unos años atrás que señalaba que la mayor cantidad de personas que con depresión terminaban en un suicidio en primavera, verano. Exactamente. Justamente por no poder como regular su... Sí, no acomodarse a este nuevo sistemas luminosos, el día, las horas y todo lo demás. Tenemos otra llamada. ¿Con quién estamos en línea? Buen día, ¿con quién hablamos? Hola, buen día. Habla con Mari. Hola Mari, te escuchamos, cuéntanos. Mire, lo que pasa es que yo tengo un hijo de 15 años que tiene depresión. ¿Ya? Pero él dice que cuando tiene crisis tiene dolores. ¿Qué tipo de dolores? ¿En la cabeza, en el cuerpo? En todo el cuerpo le dan dolores fuertes y ahí cae más en depresión. Mari, ¿tu hijo consume algún tipo de sustancia? ¿Qué tipo de juntas tiene? ¿O solamente está en la casa? ¿Lo has llevado al doctor? No, él solo está en la casa. Él está en control desde mayo. Él es un niño sano, completamente sano en cuanto a que no
No, está fuera de todo tipo de consumo, cosas así. Ya, y él siente que está con depresión, él se siente mal y además tiene dolores físicos. Lo que pasa es que yo comencé el año pasado a llevarlo al médico por los dolores que él sentía. Que sentía picazón, dolor en el cuerpo, le hicimos 1000 exámenes y no daba nada hasta que llegó el momento que lo encontraron una depresión, que es una depresión de adulto, no de niño. Pero él dentro de su depresión, por ejemplo, anoche no durmió, ya, porque dice que tiene dolores, y los dolores son provocados, se supone que es la mente que le envía que le duela, pero no existe un motivo para que tenga un dolor. Él está sufriendo mucho, mi hijo. Mari, ¿tu hijo está yendo al consultorio, al hospital, o está tratando un médico particular? ¿Qué no? Tiene un médico, una psiquiatra y una psicóloga, pero de repente, como hoy día, siento que es lento, siento que usted está con dolores, no sé, no. ¿Él está yendo al consultorio? ¿Hacer FAM? Sí, ya. Al psiquiatra. Perfecto. Ya, Mari, acá las especialistas ¿quieren hacer alguna consulta, alguna duda? ¿Está yendo al COSAM su hijo? O sea, lo atiende una psiquiatra, y en el policlínico la psicóloga y un doctor que tiene. Ok, muchas gracias, Mari, y gracias por llamar, que estés bien. Ya, gracias. Chao. Sí, bueno, muchas veces con los estados depresivos se generan somatizaciones y también pueden haber dolores físicos importantes por la tensión, provocados por la tensión. Si hay trastornos del sueño, también puede ser que esté durmiendo mal. Si ya han hecho todos los exámenes médicos y no se ha detectado algún aspecto médico biológico, cierto, físico, que provoque los estados, puede tratarse de somatizaciones. Que uno se imagine los dolores. O que lo sienta, porque la tensión, cuando uno duerme en tensión, cierto, se produce contracción de la mandíbula, en los brazos, tensión muscular grave, todo eso. Ahora, las depresiones se empiezan a dar y se gatillan muchas veces desde un poquito antes de la adolescencia, ¿cierto? Y es distinta la manera, ¿cierto? Aunque hay síntomas parecidos que la de adultos, porque decía María, ¿cierto? La señora María, que tenía una depresión de adulto. No, tiene una depresión que seguramente puede ser una depresión que lleva tiempo largo de tratamiento. Ya, que es muy fuerte. Quizás... claro, que es importante. No tengo el diagnóstico en sí, no me atrevería a darlo de esta forma. Lo bueno es que está en tratamiento. Y ese tratamiento, hay que tener paciencia con el tratamiento. Es lento. Qué importante es de un proceso. Cómo se involucra la familia, ¿no? Sí. Es fundamental. Obviamente va a provocar un poco de ansiedad en Mari, cierto, quisiera que esto se solucione muy pronto o rápido, pero los tratamientos de depresiones de este tipo, cierto, son con atención de psiquiatra, otro médico tratante, tal como está él, y terapia en psicología, y no es de resultado inmediato. Que tiene medicamento, tiene que ser medicable, que exacto. Además la familia se tiene que involucrar, porque la depresión es limitante, Marisa, ¿no? Es limitante, la persona se limita en sus actividades. Y además porque en los niños, en los adolescentes, ¿no es cierto? Efectivamente, uno de los rangos es el tema somático, ¿no es cierto? La dificultad que puedan tener para comer o para dormir, ¿ya? El rendimiento de la parte escolar. Entonces aquí es un tema totalmente integral. Es un tema del tratamiento, que nosotros siempre normalmente decimos que los tratamientos no pueden ser menores a 6 meses, ¿ya? Para que empiecen a haber resultados. Pero también hay una parte muy importante, que es la parte comunitaria. Por eso que la salud mental enfoca a un tema comunitario, que no es solamente el tema con el médico, ¿no es cierto?, o la familia, sino que tiene que ser un trabajo integral, que permita, ¿no es cierto?, que podamos de alguna forma presentar otras actividades con estos lolos, con estos adolescentes, para poder ayudarlos. Se tiene que involucrar el colegio, se tiene que involucrar la familia, y vemos que la mamá está involucrada. Nos falta quizás el tema ver la parte de colegio. Sí, bueno, la comunidad, ¿no? Todos, claro, este es un tema integral, que todos tenemos que estar siempre pendientes, sobre todo nuestros jóvenes, los chicos, pero las depresiones en adultos también son tan bravas.
van a quedar invitadas nuevamente cuando ustedes quieran para seguir hablando de este tema, porque se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias por responder a las auditoras que llaman. Se han quedado muchas llamadas ahí en espera, la gente que nos escribe, así que espero que nos volvamos a encontrar acá en este estudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Maritza, chao, Fernanda, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muy amable. Pausa ya, volvemos en 2 minutos y un poquitito más. Se viene el Seremi de Educación, Nelson Cárcamo, a hablar de la crisis que está viviendo la educación. Se vienen nuevas paralizaciones. Bueno, vamos a hablar con la primera autoridad de educación a nivel regional en 2 minutos. Volvemos.